Estimados estudiantes, tengan la más cordial bienvenida a esta, su clase virtual. Quien les habla, soy Alfonso Inostroza Alzamora, su profesor de Historia Universal. Y en esta oportunidad vamos a analizar el tema 3, que se titula Comunidad Primitiva 1. Bueno, algunos historiadores también a este tema lo denominan prehistoria. En especial el padre de la prehistoria, el arqueólogo francés Boucher de Perthes, quien considera que la prehistoria tiene como punto de origen, punto de inicio, con la evolución del hombre, con el nacimiento del hombre. Aquí visualizamos a un hombre pero en un estadio evolutivo inferior, en este caso un Australopithecus. Y la prehistoria terminaría cuando los hombres crean la escritura. En este caso aquí estamos viendo una tablilla de Mesopotamia, la escritura cuneiforme, que fueron las primeras formas de escritura. Entonces, la prehistoria se divide en dos momentos importantísimos, la edad de piedra y la edad de los metales. Para esta clase solo abarcaremos el análisis, el estudio de la edad de piedra. Y quiero que visualicen de manera muy general en esta introducción cómo la edad de piedra se divide en tres momentos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Mientras que la edad de los metales, que es la segunda etapa de la prehistoria, se divide en tres momentos: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Pero esta etapa la analizaremos la próxima semana. Por lo tanto, quiero que visualicen el siguiente esquema para que puedan entender la edad de piedra. Estamos visualizando el esquema de la edad de piedra, que es lo que abordaremos el día de hoy, y para eso necesito que viajen imaginariamente en el tiempo. Vamos a viajar unos 4 millones de años al pasado, es decir, nos vamos a remontar a los orígenes del hombre. Estamos en África, las temperaturas son frías totalmente, es como estar en una refrigeradora. Hay una temperatura de menos 40 grados bajo cero. Estamos ante un bosque donde hay animales depredadores enormes, son parte de la megafauna y solo tenemos una posibilidad de supervivir, es el todo o nada. Bueno, ustedes ante esa situación, ¿qué harían? Miren, todo esto empezó cuando unos animales que vivían en los árboles, llamados en este caso los primates, tuvieron que descender de los árboles, ya que los cambios climáticos hicieron que los árboles perdieran sus hojas, perdieran lo que ellos consumían. Estos primates, que siempre pues andaban trepando, por eso tenían una cola para tener equilibrio, y andaban en 4 patas, eran cuadrúpedos, al momento de bajar, en un proceso que se conoce como evolución, fue que empezaron a perder la forma de andar en 4 patas y ahora se van a volver bípedos, es decir, que van a caminar en 2 patas. Ese proceso se llevó a cabo pues justamente durante el Paleolítico. Entonces, a grosso modo, de manera general, se los he explicado y vamos a ir ahondando. Vean, Paleolítico significa piedra antigua, paleo antiguo, lítico piedra. Y se divide en 3 momentos: el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Y este proceso de evolución, donde el hombre empezará pues a tener una serie de cambios biológicos y psíquicos, mentales, se dará en esos 3 momentos del paleolítico. Entonces, estos primates que ahora están en la zona de tierra, pues empiezan a perder la forma de andar en 4 patas y empiezan a caminar sobre sus 2 extremidades inferiores, es decir, van a nacer las piernas. Asimismo, la cola la van a ir perdiendo y sus brazos empiezan a desarrollarse, dejan de ser tan largos y empiezan a ser como poco a poco son los brazos actuales de nosotros. ¿Pero por qué razón se dio esto? Bueno, la razón fundamental es que los primates, estos seres cuadrúpedos y con cola, dejaron de alimentarse solo de hierbas y ahora se volvieron carnívoros. Al comer animales muertos, esto hizo que hubiera un proceso de cambios en su interior
gracias a las proteínas que consumían de esos animales que eran sus presas, y es así que empezaron a hacer todo un cambio en sus órganos y principalmente en su cerebro. ¿Y cómo así empezaron a ser más erguidos? ¿Cómo así se volvieron bípedos? Es decir, ¿cómo se volvieron, en este caso, seres que caminen en dos patas? Bueno, esto gracias a que empezaron a levantarse sobre sus patas inferiores para visualizar qué depredadores venían alrededor a querer comérselos. El tigre diente de sable, por ejemplo, y había una serie de depredadores que podían acabar con la vida de estos primates. Entonces, ahora que se empiezan a convertir en seres que caminan en dos patas, ahora que han perdido la cola y ahora que sus brazos se han desarrollado, ya no son primates, ahora son homínidos. Y los tenemos aquí. El primer homínido que nace durante el Paleolítico inferior es el Australopithecus. Es el que ven aquí más pequeñito. El Australopithecus más conocido es Lucy y lo tenemos en el Paleolítico inferior. Pero poco a poco la evolución, gracias a la alimentación, al trabajo, a la adaptación, muchos factores, empezó a darse. Y del Australopithecus nació el Homo habilis. Aquí lo ven. Es habilis porque es hábil. Es decir, ha desarrollado el dedo oponible, ya nace la mano y con esto puede aprender. Es decir, coger objetos. Y gracias a ello también usa la piedra para poder, con este instrumento, obtener otros alimentos. Este Homo habilis también lo podemos visualizar aquí. Vean, tiene dos piedras, uno en cada mano, y está, vean ustedes, golpeando una piedra y otra para poderle dar filo a esa piedra y así elaborar herramientas de caza. Ahora, en el mismo Paleolítico inferior tenemos al Homo erectus. El Homo erectus está más erguido, es mucho más derecho y vean más alto. Es el primero en salir de África porque al parecer su cerebro le permitía tener una visión de que en la vida no hay límites y él podría conquistar nuevas zonas geográficas. Asimismo, él dominó el fuego y fue el Homo erectus el que se alimentaba ahora, pero los alimentos eran cocidos. Por lo tanto, un alimento cocido tenía mayor cantidad de proteínas, era más valioso en los componentes para su alimentación. Estos tres primeros hombres, el Australopithecus, el habilis y el Homo erectus, fueron encontrados respectivamente en Australopithecus fue encontrado en Etiopía, el Homo habilis fue encontrado en Tanzania y el Homo erectus fue encontrado en Kenia. O sea, los tres están en África. Y vean que pasa el tiempo y en el Paleolítico Medio aparecerá el Neandertal. El Neandertal tiene un cerebro mucho más grande. El Neandertal es más inteligente justamente también y es ahora el que entierra a sus muertos. Es el primero en enterrar a sus muertos. Más adelante tenemos al Homo sapiens, que ya somos nosotros, y vean ustedes, para llegar a desarrollarnos tal y como somos en la actualidad, tuvieron que pasar muchas situaciones, muchas circunstancias donde nuestra especie fue capaz de adaptarse tanto a los medios climáticos, tanto a cómo obtener los alimentos y cómo, sobre todo, entre todos, practicar una solidaridad, una ayuda, un trabajo grupal. Vean aquí, el clima en el Paleolítico era bastante adverso. Ustedes podrían imaginarse, como les decía, la refrigeradora, estar en una congeladora incluso. Habían glaciaciones, era la etapa del Pleistoceno. Fue una etapa de mucho frío, pero el hombre, gracias a la caza, la mujer a la recolección, y en este caso ambos, gracias a que también desarrollaron la pesca, podían obtener sus alimentos. Así se desarrolló una economía parasitaria o una economía de subsistencia. Es decir, el hombre consumía lo que encontraba en la naturaleza. Por lo tanto, la comunidad primitiva es eso. La etapa de la edad de piedra es eso. Obtener de la naturaleza los medios para subsistir, para sobrevivir. Era muy difícil, pero el hombre lo logró hacer gracias a que se agrupó en bandas. Una organización social de 25 hombres, de 25 individuos, que salía a enfrentarse a los grandes animales de la megafauna. Eran nómades porque no tenían un asentamiento estable. Siempre estaban de un lugar a otro, atrás de las presas, en busca del alimento. Podía llegar la noche y llegaban a una cueva, ahí dormían, pero al día siguiente estaban en otro lugar
porque habían ido en busca de ese alimento. Son bandas nómades. ¿Cómo mejoró la situación del hombre? Ya estamos hablando del Homo sapiens. Tener en cuenta que ya somos Homo sapiens en esta etapa. ¿Y cómo el Homo sapiens pudo haber vivido de una manera más tranquila? Bueno, esto gracias a que el clima empezó a sufrir cambios. Pero cuando vemos los cambios de clima, estamos ya en una etapa conocida como el Mesolítico. Si analizamos el término, meso significa medio o media y lítico es piedra. Por lo tanto, su etimología es piedra media. Los cambios se representan a través de que el Pleistoceno, es decir, la etapa de frío, empezó a terminar y empezó a nacer una etapa de calentamiento global. Una etapa en donde los hielos se fueron descongelando y ahora las temperaturas aumentaron. Es decir, que nació el clima actual con sus 4 estaciones y de una manera mucho más adecuada y factible para la vida. Vean entonces, esto también trajo unas consecuencias inevitables para muchos animales de la megafauna, los cuales se van a extinguir y esto hará que el hombre pueda domesticar a la fauna actual. Es por eso que la domesticación de animales se desarrolló en esta etapa. Y a la vez la domesticación de plantas. A esto lo conocemos como pastoreo y como horticultura. Repito, gracias a la extinción de la megafauna por los cambios climatológicos. La economía por tal ya no es una economía parasitaria de subsistencia, sino una economía semi-productiva, porque el hombre produce, aunque sea algo, pero produce. Socialmente, gracias a que la economía era mejor, más elaborada, el hombre pudo vivir por más tiempo en un lugar y desarrollar sus primeras viviendas. Muchas de estas viviendas eran sobre lagos, sobre superficies acuáticas y se les conoce como palafitos. Son viviendas construidas con lo que encontraban de los vegetales en el lugar donde se encontraban. Ojo, las bandas del Paleolítico en conjunto se agruparon con otras bandas y nació el clan. El clan es el conjunto de bandas. Pasó el tiempo y vean que el Holoceno se terminó por establecer en el mundo. El Holoceno, el clima actual, está representado ya durante un periodo llamado el Neolítico, que si queremos ver su significado, vean, es piedra nueva. Neo significa nueva y lítico piedra, piedra nueva. La economía fue mucho más elaborada que antes. Ahora se volvió la economía una economía productiva gracias a que el hombre desarrolló la agricultura y la ganadería. Para desarrollar la agricultura y la ganadería, ¿qué tuvo que pasar? Muchas cosas. Primero, el hombre, recordemos, fue recolector, la mujer en este caso. Luego fue horticultor y ahora es agricultor. Miren ustedes cómo fue en el Paleolítico el hombre cazador. Luego domesticó animales, o sea, se desarrolló el pastoreo y ahora es ganadero. Y esto facilitó la vida de todos. ¿Qué pasaría si es que hoy no habría agricultura ni ganadería? No tendríamos los alimentos necesarios para la vida. Vean, los nuevos oficios que empezaron a nacer son oficios de diverso tipo que mejoran las condiciones de toda la sociedad. El hombre que se agrupa ahora en un pueblo, en realidad en una tribu, vean ustedes, desarrolla la cerámica, hay ceramistas, desarrollan la textilería, hay tejedores, trabajan incluso con un metal que es el cobre. Por lo tanto, ya poco a poco va a nacer la era de los metales, pero eso lo veremos la próxima semana. También aparece la arquitectura porque el hombre ahora que es sedentario logra estar establecido en un lugar fijo, donde construye una vivienda fija. Y es ahí que nace el sedentarismo, gracias, miren ustedes, a ese oficio que es la arquitectura, construcción de viviendas. Socialmente, entonces, les dije, el hombre se vuelve sedentario. Es la tribu la que vive en un lugar, la sociedad es más compleja. Incluso hay un grupo de personas que va a dirigir la sociedad y ese es el Estado teocrático. Es decir, un Estado que sustenta su poder, que basa su poder en dioses. Se crean dioses de diverso tipo en diferentes lugares, tanto en Egipto, África, como en Mesopotamia, Medio Oriente, aquí en los Andes, en el Perú, en Mesoamérica, en México, en diferentes partes del mundo, nacerá el Estado basado en dioses, basado en la religión. Y más adelante nacerá el Estado también militar, es decir, basado en un ejército de guerreros que logre pues respaldar a esta clase alta y dominar al pueblo, a la tribu. Vean, nacen las primeras ciudades, características también a finales del periodo neolítico.
Entonces, para contrastar toda esta información que hemos analizado el día de hoy, quiero que vayan a su libro. Todos abren su libro en el tema 3. Estamos en la página 211, retroalimentando con las fijas. Vamos a empezar con la pregunta 1. La pregunta 1, según lo estudiado, chicas y chicos, dice: las etapas de la comunidad primitiva son edad de piedra y edad de los metales. Esa es la respuesta. La otra semana analizamos edad de los metales. 2. La etimología de paleolítico es piedra antigua. Esa es la respuesta. 3. La etimología de mesolítico, piedra media. La respuesta. 4. La etimología de neolítico. La respuesta sería piedra nueva. Por favor, visualicen la imagen de la pregunta 5. Observa la imagen y completa. La siguiente figura pertenece a la edad de, vean por las actividades de casa, de recolección, a la edad de piedra, ¿no? Es la etapa donde el hombre usa la piedra para todo. Vean la pregunta 6, completa. Edad de, está la P de piedra, y abajo edad de M de metales, y abajo hay un cuadro, podemos colocar algo pequeño, a ver, edad de piedra, está la flechita abajo, colocamos pues sociedad primitiva, es la sociedad donde el hombre caza, recolecta, pesca, y donde dice edad de los metales podemos colocar una sociedad esclavista, porque ya en la época de los metales aparecen sociedades que van a esclavizar unas a otras. Pregunta 7. Observa la imagen y completa. En la siguiente figura, ¿qué actividades se desarrollan en el Paleolítico? Bueno, estamos viendo la caza, la recolección y la pesca. Esa es la respuesta. 8. Observa las imágenes y completa. Bueno, aquí vemos a dos especies, a dos tipos de hombre. El primero sería el que manipula con la mano una piedra. Ahí tenemos al Homo habilis. Y el segundo, el Homo erectus, porque es más erguido. Y dice, aparecen en el Paleolítico, acá está, pues en el Paleolítico inferior. 9. Edad de los metales o periodo de los metales. Y esto lo analizaremos la semana que viene. Acá dice cuprolítico, calcolítico, eneolítico. Son las formas también de llamar a ese periodo en sus inicios. Pregunta 10. El Paleolítico se caracterizó por tener una economía de tipo, respuesta, parasitaria o de subsistencia. Pregunta 11. Periodo donde se extinguió la megafauna. Aquí, en el Mesolítico. Fue ese periodo donde se extinguió la megafauna, es decir, toda la fauna enorme. Mamuts, tigre, dientes de sable, etc. Pregunta 12. En el Mesolítico se desarrolló la horticultura. Esa es la respuesta. Pregunta 13. Observa la imagen y completa. El Homo, ahí vemos un Homo erectus, apareció en Kenia y eso se encuentra en África. 14. Observa la imagen y completa. El Homo habilis apareció en Tanzania, también África. Y última, 15. Observa la imagen y completa. El Homo sapiens apareció en Francia. Esa es la respuesta. Bueno, la tarea que voy a dejar a continuación son las preguntas que ustedes tienen que elaborar, damas y caballeros, el hazlo tú, y solamente son estas preguntas. Tienen que responder solo estas preguntas. La pregunta 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14 y 15. ¿Sí? Antes de despedirme, quiero solamente hacer mención en parte a lo que está pasando, leyéndoles esta parábola. Y sobre todo, como hemos hablado de la edad de piedra, esta es la parábola de la piedra. Dice, el distraído tropezó con ella, el bruto la usó como proyectil, el emprendedor usándola construyó, el campesino cansado del trabajo la convirtió en un asiento. Para los chicos fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel extrajo de ella la escultura más bella.
En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en su camino que no pueda aprovechar para su propio crecimiento. Igual en esta etapa de adversidad, saquemos lo mejor de todo esto que nos toca vivir, porque podemos juntos salir de esta. Así es que quedémonos en casa y sigamos las medidas. Ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Gracias.